¿Me acompañan con un café? Súper. Muy buenos días, bienvenidos a este noticiero semanal de Conocimiento Público. Yo soy Andrea Rincón y hoy vamos a analizar 4 temas fundamentales para entender hacia dónde va el mercado del arte. Para empezar, quiero que se fijen en este libro, Next Gen Collectors and the Art Market, escrito por Georgina Adam. Lo que me ha dejado pensando no es solamente la cifra astronómica de trillones de dólares que cambiarán de manos en los próximos años, sino la revolución silenciosa que esto implica. Estamos ante una generación que no solo heredará dinero, sino también está heredando una forma de ver el mundo totalmente ajena al sistema tradicional. Son nativos digitales que desconfían de la autoridad del curador de siempre y que encuentran su verdad en un grupo de WhatsApp o en la inmediatez de un scroll. Entonces, ¿qué pasa cuando los coleccionistas que definen el mercado ya no buscan validación en las instituciones, sino en la validación social de sus propias redes? Bueno, hoy vamos a explorar esta idiosincrasia, la polémica del Galeón San José, la resiliencia impresionante de los museos de Ucrania y las revelaciones de la Art Business Conference en Nueva York. Esto es de conocimiento público y, sin más, comencemos. El libro de Georgina Adam, Next Gen Collectors and the Art Market, es una lectura obligatoria si quieren entender quiénes son los compradores futuros del arte y cómo piensan. Estos nuevos compradores, que serán herederos de esos 85 trillones de dólares, son nativos digitales, crecieron con Internet bajo el brazo y eso ha rediseñado por completo las reglas del juego, es decir, cómo descubren una obra, en quién confían y cómo deciden qué vale la pena. Mientras que la generación anterior, los baby boomers, se hizo experta recorriendo museos, cultivando relaciones con galeristas durante décadas y entrenando el ojo con paciencia. El comprador millennial o el Gen Z es propenso en confiar en un grupo de WhatsApp de amigos o en lo que los influencers publican en Instagram. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida real? Hay una historia que lo resume todo. ¿Se acuerdan de Comedian, esa obra del banano pegada en la pared en Art Basel del 2019? Bueno, acá les voy a contar qué pasó con esa obra en una subasta del 2024, porque es un ejemplo perfecto de ese nuevo mundo. Aquí va. La historia comienza una noche de noviembre del 2024 con la subasta de Now and Contemporary organizada por Sotheby's en Nueva York. Ese año estaba siendo complicado tanto para las casas de subastas por sus ventas, porque habían caído un 25%, como también para los galeristas. Incluso la elección de Donald Trump unos días antes no había logrado mover la aguja de las ventas. Sin embargo, esa subasta venía con varios artistas reconocidos como Koons, Basquiat, de Kooning, Twombly, entre otros. Pero la verdad es que los ojos estaban sobre Comedian, la obra del artista italiano Maurizio Cattelan. Hablemos sobre esta obra. La primera vez que se mostró fue en el Art Basel Miami de 2019 en el booth de la galería francesa Perrotin. La obra es básicamente un banano pegado con cinta en la pared. Consiste en 3 ediciones y 2 pruebas de artista. Su aparición en la feria causó tanto furor que Perrotin, el galerista francés, tuvo que retirarla porque temía por la seguridad de las otras obras. Pero, antes de retirarla, un artista que hace performance se la comió. Bueno, aquí van algunos datos importantes para tener en cuenta en esta historia. Las 3 ediciones se vendieron. Una se vendió a los coleccionistas de Miami Billy y Beatrice Cox, otra a Sarah Andelman y la tercera a un comprador no identificado. Y una de las pruebas de artista fue a parar al Guggenheim de Nueva York. Ahora vamos al 2024. La obra Comedian estaba consignada por uno de los dueños originales para venderse en Sotheby's. Tenía un estimado de $1 millón a $1.500.000.
y venía con una garantía, lo que significa que ya había alguien comprometido a comprarla por un precio no revelado. Sotheby's comunicó que aceptaría criptomonedas como forma de pago, eso es muy importante. Entonces, bueno, el subastador Oliver Barker comenzó la puja en $800,000, pero rápidamente llegó a, y no me lo van a creer, $5 millones. Bueno, con las comisiones suma $6 millones en total. Entonces todo el mundo en la sala empezó a aplaudir y muy pronto se reveló quién era el comprador. Era Justin Sun, un empresario cripto nacido en China y ciudadano en Cristóbal y Nieves, un país ubicado en el Caribe. Entonces les voy a contar un poco sobre Justin Sun. Él es millennial, nacido en 1990 y empezó a invertir en criptomonedas cuando aún estaba en la universidad en Estados Unidos. Ahora tiene 34 años. Él fue el creador de la plataforma de blockchain Tron y su token asociado TRX, además de otros proyectos cripto, todo lo cual le dio un patrimonio neto de $8.500 millones en el 2025 según Forbes. También fue asesor de la empresa de criptomonedas de Donald Trump, World Liberty Financial. Otro dato importante que también tienen que tener en cuenta es que para el momento de la subasta él había sido acusado por fraude, pero meses después fue exonerada del caso. Volviendo a la subasta, les cuento que Son no fue el único interesado. También entraron en la disputa por la obra vía telefónica dos coleccionistas más de arte digital. En total fueron 7 postores persiguiendo la obra. De esos 7, 3 eran empresarios cripto. No hay duda que al aceptar criptomonedas, eso impulsó el mercado de la obra y por supuesto que lo llevó a este precio. Ahora, más adelante, John Sun dio una conferencia en el Hotel Península de Hong Kong, en donde se comió públicamente un banano, obviamente no el original. Claro que esto es reemplazable. Y allí trazó un paralelo entre el arte conceptual, como comedian, y la tecnología blockchain, señalando que ambos existen principalmente como propiedad intelectual y no necesariamente como un objeto físico. De hecho, lo que Son adquirió realmente fue un certificado de autenticidad y las instrucciones sobre cómo reconstruir la obra. Entonces, si llega a venderla, lo que va a comercializar es eso. Es decir, en lugar de la fruta real, que es infinitamente reemplazable, o el concepto de la obra, que se puede reproducir muchas veces, va a vender el certificado de autenticidad y las instrucciones. Entonces, esa historia encapsula el impacto de la tecnología, una nueva generación de compradores y la internacionalización del mercado con la entrada de países gigantes como China, Rusia y la India. Todo lo cual está cambiando la forma de cómo se hace el arte, cómo se vende y quién lo está comprando. Ahora, en cuanto a la definición de estos nuevos coleccionistas y por qué son tan importantes, se estima que la transferencia de dinero de otras generaciones va a ser de $84 trillones para las generaciones X, Millennials y Z. Esta gran transferencia de riqueza va a sacudir el mercado del arte por dos vías simultáneas, tanto para la oferta como para la demanda. Ahora, si quieren saber más sobre la definición de estos Next Gen Collectors, les recomiendo leer el libro. Pero podemos decir a grandes rasgos que son básicamente los grupos de personas que se conocen como MC, es decir, los Millennials, nacidos entre 1980 y 1996, y los Z, que son los nacidos entre 1997 y el 2012, dejando de lado a la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980, aunque van a ver que a través del libro hay personas del medio del arte que los incluyen. Para quienes vivimos en Colombia, les cuento que esta noticia informa sobre el conflicto legal, ético y podríamos decir también científico que sigue rodeando el León San José, un barco español hundido frente a las costas de Colombia
en 1708 con un inmenso tesoro que era básicamente oro, plata y esmeraldas. A pesar de que el pecio, para quienes no saben, el pecio es un resto o un fragmento de una embarcación que ha naufragado, que se encuentra hundido, fue declarado área arqueológica protegida en el 2024 bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN. La polémica ha resurgido con fuerza. Les cuento por qué. Primero, hay una denuncia de saqueo y falta de transparencia. El Grupo de Vigilancia BNPCS, que quiere decir Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido, ha enviado una carta abierta a la Fiscalía General de la Nación denunciando 3 cosas. La primera, que hubo posibles intervenciones no autorizadas y saqueos en el pecio en el año 2016 y 2022. Segundo, se han filtrado coordenadas de la ubicación exacta del barco, las cuales deberían ser secretos de Estado. Tercero, las autoridades han ignorado las advertencias previas sobre esas irregularidades desde el 2021. Ahora vamos al debate científico. Existe una fuerte disputa sobre cómo se está tratando el sitio porque los críticos, que son arqueólogos independientes, argumentan que las extracciones recientes, como por ejemplo un cañón, una taza y algunas monedas, todo eso se hizo en el 2025, carecen de justificación científica. Se hicieron con equipos poco adecuados y están destruyendo un contexto arqueológico que no estaba en riesgo, y temen que la intervención humana esté alterando el sitio irreversiblemente. Ahora, el equipo de investigación oficial defiende que las extracciones son necesarias para realizar estudios físico-químicos que permiten entender cómo se está conservando el material bajo el mar y determinar el grado de degradación del sitio. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues les sigo contando que el galeón San José ha sido objeto de disputas durante décadas. Por ejemplo, una fue la de Sea Search Armada de Estados Unidos, una empresa de salvamento que reclama haber hallado el barco hace años y exige una compensación de $10.000 millones, lo equivalente a la mitad del valor del tesoro. Este caso sigue en proceso legal. MAC, una empresa suiza, dice que ayudó a localizar el barco en el 2015 y buscó compensación tras quedar por fuera del proyecto cuando este fue declarado un bien de interés cultural. Y tercero, están los costos para el país. Los expertos advierten que el manejo del proyecto está generando un gasto financiero enorme para el Estado colombiano, con riesgos de tener que pagar indemnizaciones multimillonarias. Entonces, el punto central del debate, ¿cuál es? Se preguntarán ustedes. Es que más allá del valor del oro, se dice que la comunidad académica insiste en que el valor del San José radica en su historia y su patrimonio universal y no tanto en el tesoro material. Los críticos lamentan la falta de una estrategia científica a largo plazo y la ausencia de cooperación internacional y transparencia. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Continuamos con una noticia que me parece triste, pero también es un ejemplo de resiliencia. Hace poco hubo un ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev y sus alrededores durante el anterior fin de semana. Más allá de la tragedia humana, que fueron 4 muertos y 100 heridos, el ataque ha golpeado duramente el patrimonio cultural y la memoria histórica de Ucrania. El ataque a la memoria histórica y a su identidad se refleja no solamente en el ataque a la infraestructura civil, sino también a ese golpe directo de instituciones que preservan la historia ucraniana. El ministro del Interior de Ucrania, Klimenko, resumió el sentir general al declarar que Rusia había ocultado la verdad sobre Chernóbil cuando sucedió y hoy está atacando a los lugares que la preservan. ¿Por qué dice eso el ministro? Es que el primer caso es el del Museo Nacional de Chernóbil, descrito como efectivamente destruido.
Aunque el edificio y gran parte de la colección de 1.350 piezas sufrieron daños críticos, los equipos de rescate lograron salvar cerca del 40% de los objetos, incluyendo piezas simbólicas como una obra de María Primachenko y la bandera ucraniana izada en Chernóbil tras la invasión rusa en el 2022. Definitivamente tienen que ver la obra de María Primachenko. Segundo, el daño fue extenso y afectó varios pilares de la vida cultural en Kiev. Por ejemplo, el Museo Nacional de Arte de Ucrania, el NAMU, el museo de arte más antiguo de Kiev, lleva 130 años, sufrió daños estructurales críticos, tanto en sus ventanas como en los tragaluces y también los muros. Aunque su colección de 40.000 obras está a salvo, el museo ha tenido que cerrar indefinidamente. Y les digo que eso es un ejemplo de resiliencia porque aquí se destaca un patrón de comportamiento de las instituciones ucranianas frente a la guerra. Por ejemplo, las medidas preventivas. Desde el inicio del conflicto, hace 4 años, los museos ucranianos han implementado protocolos de protección como enviar reliquias al extranjero, ocultar piezas en lugares seguros y fortalecer la seguridad física. Otro patrón es la continuidad, que me sorprende bastante, porque a pesar de los saqueos y de los daños en otras partes del país, los museos se han negado a cesar sus actividades exhibiendo arte como una forma de resistencia. Vamos con la noticia sobre la conferencia de The Art Business Conference que tuvo lugar en Nueva York el 21 de mayo. The Art Business Conference es un evento de alto perfil que reúne a los líderes de la industria del arte para discutir el estado actual del mercado. Por eso me parece tan importante señalarla acá. Les cuento que ante los rumores de efectivo que tenía Sotheby's, su CEO, Charles Stewart, defendió la solidez de la firma. Argumentó que su negocio principal es rentable y que su reciente enfoque en el financiamiento al cliente, es decir, las soluciones crediticias, es una práctica de 30 años que no debe confundirse con la salud financiera de la casa de subastas. También en la conferencia se debatió si el mercado de ultra alto nivel se ha deshumanizado, ya que trajeron a colación el artículo escrito por el crítico Jerry Saltz en The New York Magazine. Mientras algunos expertos sugieren que los nuevos coleccionistas ven el arte solamente como un activo financiero, otros, como Koji Inoue de Hauser & Wirth, insisten en que la calidad de la obra y su procedencia siguen siendo el motor principal. Otro tema fue el papel clave del financiamiento. La conferencia destacó que el financiamiento de arte se ha convertido en una influencia masiva, pero poco reconocida. Muchos coleccionistas prefieren solicitar préstamos, a veces hasta el 50% del valor de la obra, en lugar de vender en un mercado a la baja, lo cual actúa como una red de seguridad financiera. Pónganle atención a esto porque el día de mañana ustedes van a comprar una obra y quieren pedir un préstamo seguramente. Con estas noticias me despido. Nos vemos la próxima semana en nuestra cita de todos los domingos. Gracias por acompañarnos con el café y el banano. Y estaremos haciéndole seguimiento también hoy a las elecciones aquí en Colombia. Hoy es un día especial, vamos a ver qué pasa en temas de cultura de aquí a los 4 años, que dura el periodo presidencial. Un feliz domingo y espero que este noticiero los ayude a entender un poco más sobre el mercado del arte y que quieran involucrarse más en él. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Rincón y en la producción Santiago Castaño. Gracias a todos.